Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Trump estima que las hostilidades con Irán han terminado. En una carta al Congreso, quien le exige que pida autorización para continuar con la operación militar. Además, Estados Unidos retirará 5.000 tropas de Alemania tras un enfrentamiento con Berlín que afirmó que los iraníes estaban humillando a Washington. Cuba rechaza las nuevas sanciones impuestas por Trump y las califica como medidas coercitivas que buscan imponer un castigo colectivo. La Casa Blanca amplió este viernes las restricciones para aumentar la presión sobre La Habana. Este viernes entró en vigor de forma provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un paso que formaliza un mercado transatlántico de 720 millones de consumidores por un valor de 22 billones de dólares. Estos son los titulares. Vamos al informativo. Trump estimó que las hostilidades con Irán han terminado, así lo dijo en una carta al Congreso que lo está presionando para que solicite una autorización si se prolonga el conflicto por más de 60 días, plazo que vence este viernes. Una exigencia de una ley de 1973 para acciones militares que llevan más de 2 meses. El gobierno busca esquivar el control legislativo, algo que ya tiene un precedente, como lo explica politólogo de la Universidad de Houston, Eduardo Alemán. Hay un precedente a favor de Donald Trump y esto tiene que ver con el conflicto en Libia en el año 2011 cuando era presidente Barack Obama. Y Barack Obama, cuando se lo presionó para pedir autorización al Congreso, respondió de la misma manera que está respondiendo la Casa Blanca hoy en día, que la situación en Libia en ese momento no constituía hostilidades y por lo tanto no había necesidad de pedir autorización, que los 60 días no contaban en ese momento. Y el argumento era que la participación estadounidense en ese momento ya no equivalía a hostilidades. Estados Unidos, como tenía un rol limitado de apoyo, en ese momento ese era el argumento, pero específicamente decía que como no había tropas estadounidenses en combate terrestre, esa misión era limitada y no se consideraba o no era lo mismo, no equivalía a hostilidades. Creo que la Casa Blanca va a utilizar el mismo argumento, ¿no?, de Barack Obama en Libia 2011. Era Eduardo Alemán de la Universidad de Houston. El líder de la Casa Blanca afirmó también este viernes que no está satisfecho con la última propuesta que hizo Irán en las negociaciones. Agregar de que Washington anunció el retiro de 5.000 soldados de Alemania tras el reciente enfrentamiento entre Trump y el canciller Friedrich Merz, quien afirmó que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos. También este viernes Washington anunció que los aranceles a vehículos europeos subirán al 25% la próxima semana. Según la Casa Blanca, la Unión Europea incumple los acuerdos comerciales previos. Trump también, muy activo este viernes, que ordenó ampliar las sanciones contra el gobierno cubano, sanciones que se dirigen a personas, entidades y afiliados que apoyan el aparato de seguridad del régimen, según informaron funcionarios en Washington. Las explicaciones ahora con Ana María Ospina. Tras calificar a la isla como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, Trump decretó un bloqueo a bancos extranjeros que colaboren con La Habana y la imposición de nuevas restricciones migratorias. Las medidas impactan directamente a los sectores de energía y minería y se suman al bloqueo petrolero vigente desde enero que ha dejado a Cuba prácticamente paralizada. Washington no oculta su objetivo de forzar un cambio de régimen, castigando además a entidades señaladas por presuntas violaciones a los derechos humanos en un momento de extrema fragilidad económica para el país caribeño.
En respuesta, el gobierno de Cuba movilizó a cientos de miles de personas este 1 de mayo en una masiva marcha frente a la embajada estadounidense en La Habana. El acto estuvo encabezado por el líder histórico Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, quienes denunciaron las sanciones como ilegales y abusivas. Durante la jornada se hizo entrega simbólica de más de 6 millones de firmas recolectadas en defensa de la soberanía nacional. La crisis en Cuba es profunda, el turismo ha caído a la mitad este año y la producción industrial de níquel y cobalto está detenida por la falta de combustible. Muchas gracias, Ana María Ospina. Más de 100 activistas a bordo de barcos que transportaban ayuda con destino a Gaza fueron trasladados este viernes a la isla griega de Creta, después de que las fuerzas israelíes incautaran sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de Grecia. Estos activistas formaban parte de una flotilla que zarpó de Barcelona el pasado 12 de abril. Vamos ahora a América Latina, a Brasil, donde el Congreso votó el jueves a favor de anular un veto presidencial y adoptar un proyecto de ley para reducir la condena de 27 años de prisión al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado. Esto es un revés contra el actual presidente Lula, informa nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Joan Royo. Los congresistas brasileños asestaron 2 duros golpes al presidente Lula da Silva esta semana. Sacaron adelante una ley que rebaja las penas de cárcel de los condenados por golpismo y rechazaron al candidato que Lula había propuesto para una plaza vacante en el Tribunal Supremo. El jueves, la oposición derribó el veto que Lula había impuesto a una ley que recorta las penas a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de 2023, incluyendo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel. No está claro de qué manera se rebajarán las penas, aunque diversos juristas apuntan que el expresidente podría pasar a libertad vigilada en un plazo de entre 2 y 4 años, y no en 2033, como estaba previsto inicialmente. De cualquier forma, portavoces del gobierno ya anunciaron que recurrirán la ley ante el Supremo porque la consideran inconstitucional. Precisamente en esta corte se sitúa el otro dolor de cabeza para Lula. Los senadores rechazaron esta semana al jurista que había propuesto para cubrir una plaza, el abogado del Estado Jorge Mesías. Es algo que no ocurría desde hacía más de 130 años y que evidencia las malas relaciones entre Lula y el Congreso. Los dos reveses llegan en un momento delicado, a menos de 6 meses de las elecciones. Las encuestas señalan que hay un empate técnico entre Lula y el principal candidato de la derecha, precisamente el hijo del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro. Desde Río de Janeiro, Joan Royo. Este 1 de mayo, trabajadores de todo el mundo salieron a las calles en varias ciudades para exigir, entre otras cosas, mejores salarios, condiciones laborales mejoradas. Muchos de ellos señalan el aumento de los costos de la energía y la pérdida del poder adquisitivo, en parte por el conflicto en Medio Oriente. En algunos lugares hubo disturbios, como en Turquía, donde las autoridades detuvieron a más de 550 manifestantes por intentar marchar en zonas prohibidas de la ciudad. Informa desde Estambul nuestro corresponsal Andrés Murenza. Cientos de personas han sido detenidas en Estambul cuando trataban de acceder a la simbólica plaza de Taksim para celebrar ahí el Día de los Trabajadores. Como cada 1 de mayo, el céntrico distrito de Beyoğlu, donde se encuentra esta plaza, amaneció cerrado al tráfico, con el transporte público parado y bloqueado por miles de policías antidisturbios. Los sindicatos y partidos de izquierdas turcos reivindican su derecho a celebrar en Taksim el Día de los Trabajadores, pero el lugar está vedado desde la matanza cometida ahí por pistoleros de ultraderecha en 1977. Tan solo en 2 ocasiones permitió el actual gobierno de Recep Tayyip Erdogan la celebración del 1 de mayo en Taksim, en 2011 y en 2012, cuando transcurrió en un ambiente festivo. Al año siguiente se convirtió en sede de una de las mayores oleadas de protestas contra el gobierno islamista turco, así que se volvió a prohibir su uso. Este año, ante los intentos de miembros de diversos partidos políticos y sindicatos, la policía se ha empleado con dureza, lanzando grandes cantidades de gas lacrimógeno y llevándose detenidas al menos a 550 personas, según el último recuento de la mesa de crisis establecida por la Asociación de Abogados Progresistas. Desde Estambul, Andrés Mourenza. También en Estados Unidos, donde el 1 de mayo no es un día festivo, activistas y sindicatos realizaron acciones en varios estados, expresando una fuerte oposición a las políticas de Trump, sobre todo en temas de inmigración. Así lo explica el miembro del Sindicato de Estudiantes Latinos de la Universidad Internacional de Florida, Brandon Barrillas. Bueno, ahorita lo que estamos peleando más es para los estudiantes que tengan la oportunidad de estudiar, no importa si son de acá o la documentación, y también estamos peleando también para los profesores que son de otros países, que tienen la visa H1B, que se puedan quedar, porque a ellos también le están quitando las visas para poder trabajar acá. Hemos hecho así protestas contra la escuela y tenemos más protestas planeadas.
La universidad no ha dado apoyo para sus estudiantes para nada, en lo que es así estudiantes así internacionales, estudiantes latinos, así estudiantes que no son americanos, no han dado ayuda. Al contrario, ha quitado ayuda. A los estudiantes que no son de Estados Unidos le han dado lo que es más caro, le han subido los costos de la universidad, le han puesto más restricciones en lo que son becas, entonces hemos hecho protestas. Era Brandon Barrillas de la Universidad Internacional de Florida. También en Caracas, más de 1.000 trabajadores protestaron este 1 de mayo contra el aumento salarial anunciado por el gobierno la víspera, al que calificaron de burla. Aunque el ingreso mínimo subió un 26% hasta los $240 mensuales, el incremento, denuncian, se basa en bonos que no impactan en la cotización para calcular jubilaciones ni subsidios. El salario básico en Venezuela está congelado desde 2022 y no llega a 30 centavos de dólar. También lo decíamos en titulares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea entró en vigor de forma provisional este viernes. La iniciativa crea un mercado estimado en 22 billones de dólares. El pacto elimina gradualmente las barreras comerciales y los aranceles, pero también mantiene cláusulas de salvaguardia económica, como lo resalta el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesagui. Para algunas normativas hay exigencias más cortas y deben llevarse adelante las reformas en menos tiempo, pero lo que tiene que ver con los aranceles, el gran porcentaje de los productos de la Unión Europea van a estar liberalizados, cerca del 75%, pero después la Unión Europea se toma 10 y hasta 15 años para liberalizar el resto. Y algunos también son accesos por cuotas. El caso de la carne, los lácteos, la miel, el arroz, hay varios productos que tienen cuotas y que, bueno, se baja el arancel dentro de la cuota, pero fuera de la cuota, la Unión Europea va a seguir sosteniendo el arancel que ya tenía. En el caso del Mercosur, el Mercosur sí liberaliza muchísimo menos, un porcentaje mucho menor que el de la Unión Europea, pero se toma 10, 15 años para liberalizar el resto, y en algunos sectores, como el automotor, tiene hasta, máximos de 25 años, hasta cerca de 30 años para algún producto particular, para liberalizarlo totalmente. Así que sí, el Mercosur se toma un poquito más de tiempo que la Unión Europea porque tenemos niveles de competitividad distintos, pero lo importante empieza ya el proceso para ir liberalizando los aranceles. Era Ignacio Bartesagui de la Universidad Católica del Uruguay. Las empresas del Mercosur temen justamente la competencia europea en alta tecnología, mientras que los agricultores de Europa advierten sobre la presión sobre los precios y también los estándares de producción que dicen no son siempre los mismos ambientales que se exigen en Europa. El Papa León XIV nombró a Monseñor Evelio Mengíbar Ayala como nuevo obispo de Virginia Occidental. El prelado, nacido en El Salvador, es un reconocido defensor de los inmigrantes y crítico de las políticas de mano dura de Trump. Mengíbar Ayala, de 55 años, huyó de la guerra civil salvadoreña en su adolescencia y cruzó ilegalmente a los Estados Unidos en la década de los 90. Se hizo ciudadano recién en 2006. El próximo viernes 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. El evento contará con un fuerte despliegue de seguridad que ya genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que las estrictas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre manifestación. Es un informe de Ana María Ospina. Mi nombre es Mia Fink. Yo soy activista y estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica. La joven de 19 años interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de su país en contra del Ministerio de Seguridad Pública por considerar que las recientes declaraciones del jefe de operaciones de este ministerio, Freddy Guillén, sobre el traspaso de poderes del 8 de mayo atentan contra el derecho a la reunión, asociación y manifestación. A continuación, el extracto de las declaraciones en rueda de prensa del 27 de abril. Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbio que se quiera presentar, pero a la vez, a través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, tenemos distribuidos desde el centro de San José y otros puntos oficiales de civil que van a estar identificando, individualizando grupos que se quieran organizar y que quieran desplazarse hacia el Estado Nacional para ser intervenidos de previo.
que van a buscar desplegar fuerzas policiales directamente para intervenir a quienes se manifiesten o para identificar a quienes se intenten manifestar. Imagínense lo peligroso que es eso. El recurso no es para que no haya seguridad. Es que salió un video desinformado diciendo eso, pero no es cierto. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación y que las personas puedan manifestarse y para que las fuerzas policiales que hayan sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir en manifestaciones pacíficas. Al menos 800 oficiales vigilarán la toma de posesión de Laura Fernández prevista en el Estadio Nacional. Entre ellos habrá agentes encubiertos en un perímetro de seguridad superior a 1 kilómetro. Siempre ha existido, ¿verdad?, seguridad en el traspaso. Es que no es un tema de seguridad que estamos intentando quitar, claramente no. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026. En tan solo 4 años de gobierno de Rodrigo Chávez, 30 puestos lo perdimos en libertad de prensa. Aquí el retroceso democrático está muy mal. Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el mandato de Chávez. La nueva presidenta ha dicho que le ofrecerá a su predecesor un cargo en su gobierno. Anunciará su gabinete el próximo 5 de mayo. Hasta aquí, el resumen diario de noticias. Esto está muy bueno.